Padre, que sea tu nombre exaltado, bendecido, Señor, en medio de la congregación, en medio de tu iglesia, de tus hijos que proclaman tus maravillas, Señor, que proclaman tu nombre, que se deleitan y se regocijan en el Dios de su salvación. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana, que podemos reunirnos, Señor, que podemos estar juntos y también podemos interceder por nuestros hermanos que no pueden venir, aquellos que están enfermos también, Señor. Ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos que confían y que invocan tu santo nombre. Gracias por tu amor y tu providencia, Señor. Te adoramos en esta mañana a ti, Señor. Guíanos por tu palabra. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Enséñanos a vivir y a hacer tu voluntad, para que tú seas engrandecido y glorificado en todas las cosas. Nada haríamos ni podríamos hacer sin tu presencia. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya. Aleluya. Hay un fragmento de una canción un poquito vieja que dice, es por eso que te alabo, ¿se acuerdan? Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. ¿Se acuerdan? A ver. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Si tuviéramos que enumerar cuáles son los motivos de por qué alabamos, y si tuviéramos que cronometrar el tiempo que nos lleva, no nos alcanzaría una eternidad. Has aumentado tus maravillas, que enumerarlas no puedo, dice. No podemos alcanzar con una comprensión, con un entendimiento racional de la magnitud de lo que significa que Cristo nos salvó, que Él nos hizo libres, que Él nos dio una nueva vida. Y saben, hermanos, lo limitado ante lo infinito, lo temporal ante lo eterno, siempre, siempre, siempre lleva a una persona a decir, prefiero esperar el momento para poder comprender, pero mientras estoy aquí, agradecer, simplemente agradecer. Por eso es que nosotros adoramos al Señor, le alabamos a nuestro Rey. ¿Eres libre, iglesia? ¿Realmente eres libre? Toma asiento, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Un versículo famoso de un salmo dice, Él te cubrirá bajo sus plumas y debajo de sus alas estarás seguro. Pero esto tiene una causa.
La seguridad, la cobertura, la paz tiene una causa. Y dice, ¿cuál es la causa? Este famoso Salmo 91, versículo 3, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La Biblia permanentemente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha hablado de libertad. La libertad es algo necesario. El hombre necesita experimentar libertad. Mañana es un día trascendental para la cultura de nuestra nación. Mañana 17 de agosto se conmemora la muerte de un libertador, el general don José de San Martín, libertador de las Américas. Y en sus epopeyas históricas descubrimos que la libertad de una nación tiene costos, tiene altos precios, tiene sacrificios. La gente necesita entender que la libertad es un derecho. Por lo tanto, vemos nosotros de que los países libres tienen como recordatorio, como conmemoración, el día de su independencia, el día de su libertad, el día de su liberación. Para nosotros, que habíamos estado bajo el régimen de los españoles, encontrar la libertad es encontrar la identidad y es encontrar la independencia. Pero toda persona necesita ser libre. El problema es que cuando nos subimos al plano espiritual, no existe nadie libre. Los que son esclavos tienen a quien obedecer. Y según el diseño de la palabra de Dios, no existe hombres y mujeres autónomos. La palabra autonomía, auto significa propio, nomos significa ley o leyes. Autonomía significa vivir conforme a sus propias leyes. No existe nadie en el universo, ningún hombre, ninguna mujer que sea autónomo por más que crea que lo es. Hablando en el plano espiritual, o se es esclavo del pecado o se es esclavo de Jesucristo. En esta mañana quiero proclamar el nombre de nuestro libertador, proclamar el nombre de nuestro Rey eterno, nuestro Salvador, el que descendió a darnos libertad de la esclavitud y poder de esa forma cada uno de nosotros regocijarnos y conmemorar siempre y por toda la eternidad aquel que dio su vida para hacernos libres. Ahora en este mundo hay muchas promesas de libertad, porque la gente necesita libertad. En este mundo muchas personas buscan la libertad, por lo tanto hay muchas promesas de libertad. En países democráticos como los nuestros y en días vísperas a una elección gubernamental, creo que abundan las promesas, sobran las promesas. ¿Y cuál promesa es mejor que otras? Pero las promesas en sí mismas no encierran ninguna garantía de cumplimiento. Uno puede prometer todo lo que quiere, pero también las promesas pueden ser incumplidas. La gente necesita libertad. El hombre busca la libertad, pero entiende que esa libertad es muchas veces subjetiva para la forma de pensar o de creer o de vivir de una persona. Si salimos a preguntar a la calle qué es libertad, lo primero que hacen es apuntar a que no están bajo un yugo opresor. Y mis hermanos, la anarquía no es libertad. Vivir sin ley no es libertad. No tener nadie quien gobierne no es libertad. Porque sí o sí, una persona que vive sin ley, una persona que vive sin gobierno, una persona que no se sujeta a ningún parámetro, no es libre.
porque lo que va a gobernar su vida es el descontrol. Lo que va a gobernar su vida es el desorden. Lo que va a gobernar su vida es justamente la esclavitud de no tener ley. ¿En qué consiste la libertad que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos? Él es el que nos habló a través de las Escrituras, profetizando libertad, cumpliendo libertad y enseñándonos a vivir en libertad. Si nosotros vamos al profeta Isaías, capítulo 61, vamos a encontrar la profecía que habla del Mesías, el Salvador, el Redentor, que iba a traer libertad. Y él dice justamente, el profeta, en el capítulo 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Dice, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Esta profecía es una profecía mesiánica que en Lucas capítulo 4, en la ya aparición pública de Jesucristo en este mundo, encontramos que en el versículo 16 Jesús manifiesta que Él es el cumplimiento, que Él es el que vino a dar libertad. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo que acabamos de leer. Él leyó ese fragmento de la profecía de Isaías 61 que hemos leído nosotros. Jesús también leyó lo que acabamos de leer en esta mañana, pero ese día fue diferente. Porque Él dijo esto, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ese momento la predicación habría sido tan normal como en esta mañana ustedes escuchándome predicar. Hasta ese momento era Jesús un rabí que se había parado a leer al profeta Isaías. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Cuando un rabí se sentaba después de leer las Escrituras, no es porque se sentaba porque se cansó, no es porque se sentaba porque ya no tiene nada más que decir, sino que cuando se sentaba un rabí, un maestro, era porque iba a dar una cátedra, porque iba a decir algo, iba a enseñar algo extraordinario. La palabra cátedra en griego significa silla, simplemente silla. Los catedráticos, los que enseñaban, los que traían profundas enseñanzas, no estaban de pie ante los alumnos, sino que se sentaban. Es lo mismo que hizo Jesús cuando vio a la multitud y se subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos fueron y subieron y estuvieron atentos a lo que Jesús iba a decir, porque ese maestro se había sentado y estaba a punto de decir algo importante. Allí es donde Jesús habló de ese famoso sermón de la montaña. Por eso es que cuando él entregó el rollo al ministro, dice la Escritura, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Si yo en este momento voy y me siento, van a dejar de mirarme a mí porque van a creer que yo ya terminé. Porque nuestra costumbre, nuestra cultura es que el que va a hablar se para y habla.
Eso pasa hasta en las fiestas familiares cuando alguien quiere decir un discurso, ¿no? Que se pone de pie y golpea una copa con el tenedor y todos le prestan atención y la escuchamos. Pero cuando vemos el contexto bíblico, cuando alguien se sentaba, los ojos de todos estaban fijos, esperando escuchar algo de máxima altura de enseñanza. Aquel día fue distinto a todas las veces, porque esta vez Jesús, como un rabí, y como tantos rabinos y tantos maestros, desde hace 1500 años que habían recibido la ley, que habían explicado y habían hablado proféticamente de que aún algún día iba a llegar un ungido, un Mesías, que iba a traer todos estos beneficios y especialmente libertad. Esta vez no fue así. Esta vez este rabí no habló de algo futuro. Esta vez este maestro no estaba alentándolos a seguir esperando. Estaban todos mirando atentos con sus ojos lo que Jesús tenía que decir, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¿Se alegró? ¿Celebró? ¿Gritó de júbilo? ¿Fueron todos a abrazarlo y a besarlo a Jesús porque era su libertador? ¿Se pusieron contentos? La profecía está muy buena. El Señor iba a enviar a su ungido lleno del Espíritu Santo para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Muy buenas las promesas. Pero ¿cuál fue la reacción de toda la gente cuando Jesús dijo: yo soy de quien habla la palabra? ¿Cuál fue la reacción? La gente, según dice y relata el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Paradójico, contradictorio. 1500 años esperando la llegada del Mesías, y cuando dice: aquí estoy, soy yo, la gente no le cree. La gente lo rechaza. Y no tan solo que no le creyó, se llenaron de ira contra él. Y no tan solo se llenaron de ira contra él, sino que quisieron matarlo. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Lo expulsaron de la ciudad. ¿De qué ciudad? Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, de su propia ciudad, a su propia gente, a su propia familia. Lo exiliaron, lo expulsaron, lo echaron fuera. El mensaje es este: ¿quieres libertad? Y si quieres la libertad, ¿esperas la libertad? Si eres libre porque te hizo libre Cristo. Ahora, ¿cuál fue tu reacción o cuál será tu reacción ante el cumplimiento ya del Mesías desde hace 2000 años que Él es y no hay otro? ¿Tu reacción es creer? ¿Tu reacción es confiar? ¿Tu reacción es en verdad sentirte libre? No respondas a nadie esta pregunta, solamente piénsale y respóndete a ti mismo: ¿eres verdaderamente libre?
lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Querían matarlo. Querían deshacerse de aquel que dijo que él era el libertador. ¿Qué prefiere la gente oír cuando niega a Jesús, cuando rechaza a Jesús? Y tristemente dentro de la misma iglesia evangélica siguen habiendo personas que tienen las mismas actitudes fariseicas. Anoche allí en Ranchillo le enseñaba y predicaba el evangelio en la iglesia. A los evangélicos les prediqué el evangelio. Y saben, mis hermanos, tanto quebrantamiento que había anoche, solamente por oír el evangelio de Jesucristo. Y citando lo que Jesús hablaba con Nicodemo. Nicodemo tenía todos los papeles en reglas para irse al cielo. Era fariseo, era un principal de la sinagoga, era un maestro, el maestro de Israel, conocía perfectamente toda la palabra, así que probablemente él, como muchos de los que están convencidos que van al cielo porque son o hacen, Jesús le dijo: Nicodemos, lo que nace de un hombre y de una mujer pecador es un hijo pecador. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace de un hombre pecador y de una mujer pecador es un hijo pecador. Y por ser carne no puedes entrar al reino de los cielos. Nadie subió al cielo. Nadie. De esa forma, nadie. Y no importa lo que tú creas que crees. Lo que importa es quién es el que te trae libertad. Porque muchas personas dicen que están convencidos que son salvos simplemente porque conocen la Biblia, porque asisten fielmente a la iglesia, porque predican el evangelio, porque cantan las mejores adoraciones, porque tienen una actividad extraordinaria y creen que tienen todas las garantías de ser salvos. Pero Jesús le dijo: Nicodemo, si no naces otra vez, no puedes ser salvo. Y saben, mis hermanos, la libertad, la verdadera libertad de un hijo de Dios, de una persona que estaba esclavizada en el pecado, no puede ser posible sino a través del Hijo Jesucristo. Y lo que vemos aquí es que muchas personas, como estos que estaban en sinagogas, acostumbrados al discurso de los fariseos, acostumbrados a escuchar a los fariseos, que según Jesús los denunció allí en Mateo 23, diciendo: todos los discursos de los fariseos, todo lo que ellos dicen, ustedes hagan, pero no imiten lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Según el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, Pedro le dedica todo ese capítulo para advertir a la iglesia de los falsos profetas y los falsos maestros. Y Pedro advierte a la iglesia según las características que tienen estos falsos. Cuando alguien no acepta o no cree o no recibe la libertad que Cristo le quiere dar, por naturaleza busca encontrar su libertad de cualquier modo, y allí es donde sacan ventajas los falsos profetas y falsos maestros. El apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, todo el capítulo habla acerca de los falsos maestros, y en el versículo 18 y 19, Pedro desnuda lo que hay en el corazón de ellos y dice lo siguiente: pues hablando palabras infladas y vanas, que no tienen sentido, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
y les prometen libertad. Les prometen libertad. Hay otros que dicen que son libertadores. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, yo soy el que vengo a darles libertad. Pero no le creyeron, sus actos no le creyeron, se llenaron de ira, lo expulsaron de su propia ciudad y lo querían matar. Pero no es el único, hay falsos que dicen que les prometen libertad y que dice seguidamente, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque no existe en el planeta Tierra ningún ser humano libre. O eres esclavo del reino de las tinieblas, o eres esclavo de Jesucristo. ¿En qué consiste la libertad? ¿En la autonomía? ¿En la independencia? Nuestra libertad espiritual no es independiente, nuestra libertad espiritual es dependiente. Por esa razón es que vemos nosotros que cualquier otra promesa de libertad es sujeto a corrupción. Una persona que no puede tener y ejercer control y dominio de sus emociones por medio del Espíritu Santo es una persona que aún no está en libertad. Una persona que no puede dominar y sujetar sus pensamientos a la obediencia de Cristo es porque aún no está en libertad. No existen terapeutas, no existen médicos, no existen psiquiatras, psicólogos, no existen consejeros, no existen padres o madres, curas, pastores, sacerdotes, obispos o papas. No existe nadie que pueda prometer libertad porque todos son esclavos, todos somos esclavos. El único que te hará verdaderamente libre es Jesucristo. Eso lo dice las Sagradas Escrituras. Eso lo dice la palabra del Señor. Jesús aquella noche, o aquel día, se presentó diciendo, la palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Pero vamos a ver lo que Jesús en el transcurso de su ministerio vuelve a tener una confrontación y vuelve a mostrar a los judíos que estaban allí que Él era el único que podría traer libertad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 31 en adelante encontramos a Jesús hablando con algunos judíos que habían creído en Él. Y les dice así, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense en ustedes, Jesús dice, si ustedes permanecieran verdaderamente en mi palabra, si permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús le estaba diciendo, ¿saben? A ustedes no pueden, les cuesta, no pueden creer que yo soy el libertador. ¿Sabe qué le recomienda el Señor? Que vayan a la palabra. ¿Qué le dice el Señor? Vayan y confirmen en la palabra, porque si permanecen en la palabra van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad van a ser libres, porque según la palabra Jesús es la verdad. Y la única forma de que alguien pueda encontrar su verdadera libertad es yendo a la palabra. Porque la Escritura habla de Cristo, porque la Escritura da testimonio de Él. Y mis hermanos, tus prisiones y tus cadenas van a ser deshechas en el nombre de Jesús cuando dejes de escuchar las falsas promesas de libertad que te da cualquier ser humano, cualquier mortal de este mundo, y vayas por obediencia a la palabra de Dios y te vas a encontrar con el que verdaderamente te va a hacer libertad. Ahora, ¿cuál es el alto
riesgo o nivel de la esclavitud de una persona sin Cristo. El ser esclavo del pecado es tan grande y es tan eterno que fue necesario que Dios se encarnase y viniese a este mundo ungido y lleno del Espíritu Santo para darte libertad. No existe nadie con esas características más que uno solo, Jesucristo. Nadie puede dar libertad, solamente Jesucristo. Lo que dice Jesús en el versículo 34 en adelante dice: de ciertos y de ciertos digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hermanos míos, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y por esa evidencia está mostrando la palabra que el que hace pecado es esclavo del pecado. Necesita la libertad, necesita vivir en libertad. Y solamente Jesús es el que denuncia al enemigo y denuncia cuál es la causa de la esclavitud, el pecado. Ahora, el versículo 36, Jesús hace esta proclama. Y él dice: así que, ¿cómo me gusta esa expresión? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa ser verdaderamente libres? Él podría haber dicho: van a ser libres, pero él dijo: serán verdaderamente libres. Quiere decir de que muchos experimentan una libertad falsa, que no es verdadera. Al decir que Jesús te hará verdaderamente libres, es porque está diciendo que hay personas que experimentan una falsa libertad, una libertad que simplemente la toman con su conciencia como si fuera que todo le está permitido. Y Pablo, hay algo que hace referencia diciendo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero cuando dice todo, no es todo inclusivo, sino que está diciendo que el cristiano hay cosas que no le está permitido hacerla. Porque en el contexto de esos versículos se está diciendo lo que nosotros no podemos hacer, ni debemos hacer. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera libertad de un hijo de Dios? ¿Cuál es la verdadera libertad que promete Jesucristo? Mis amados hermanos, hay un ejemplo muy claro, hay una figura muy clara de la libertad que solamente Jesucristo puede dar. Y este ejemplo es algo que nosotros debemos practicarlo incluso como iglesia, como congregación. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, la palabra revela un hecho histórico, un hecho que podríamos nosotros ver lo que es la obra libertadora de Jesucristo sobre las personas que están esclavizadas. Si bien es cierto, esta historia narra el pleno acto de persecución de Herodes contra la iglesia primitiva. Y también podemos ver nosotros de que el apóstol Pedro había reiteradas veces sido detenido por causa de anunciar y predicar el evangelio, pero no estamos haciendo referencia en este punto sobre lo que es por causa del evangelio, sino simplemente tomando el acto de la liberación, el acto sobrenatural, el acto de bendición de ser libre por parte de Jesucristo. Hay algunos puntos curiosos y notables para ver en el capítulo 12. Primero dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. La figura de Herodes literalmente podemos tomar lo que este sistema anticristiano, gobernado por el príncipe de las tinieblas, bajo el yugo y sujeto a la esclavitud que Satanás pone sobre este sistema mundo, no es posible que alguien que pertenezca a la iglesia se sienta libre en el mundo. Alguien que pertenece a la iglesia, alguien que ha sido hecho libre en Cristo Jesús, verdaderamente se va a sentir maltratado por el mundo. Y dice la palabra: mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Saben, mis hermanos? Esto me hace acordar los tiempos que estamos viviendo, porque Herodes estaba haciendo campaña política. Herodes estaba viendo de que habían hecho un acto que a los judíos le había agradado. Y sí, mis hermanos,
Herodes quería congraciarse con el pueblo. Herodes quería lograr continuar justamente en su reinado. Pero dice la palabra algo muy curioso, que estos acontecimientos que había comenzado a perseguir y a maltratar a la iglesia, que había matado a Jacobo y que había visto que esto le agradó a los judíos, procedió también a prender a Pedro, ponerlo preso a Pedro, señala claramente que eran los días de los panes y levaduras. No era un tiempo casual, era un tiempo de liberación, era un tiempo pascual, el tiempo de la Pascua estaba muy cerca. Estaban los tiempos en la preparación, mis hermanos. Y saben, queridos hermanos, ese tiempo, esa fiesta de los panes y levaduras en Cristo fueron cumplidas, porque Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero que murió en la Pascua. Pero también el pan sin levadura entraba a las 6 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde, antes que caiga el día, entraba el pan al horno para ser horneado, para que puedan comerlos con hierbas amargas bien después que comían el cordero. Y saben, Jesús murió como el cordero de Pascua a las 3 de la tarde, y antes que llegue las 6 de la tarde, antes que caiga la tarde, Jesús fue como el pan de vida introducido allí en la tumba como figura del horno. Y saben, mis hermanos, cuando Jesús entró en la tumba, dando evidencia que Él estaba muerto, estaba ganando nuestra libertad. Porque por su muerte hemos sido libres nosotros. Así que este hecho histórico eran en los tiempos de los panes y levaduras. Herodes tenía planificado todas las cosas. Tenía claramente ya su estrategia política bien hecha para lograr justamente caer en gracia a todo el pueblo judío para que él sea proclamado nuevamente rey. Porque dice que habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados habían? 4 por 4. 16 soldados. ¿Saben por qué tomó este recaudo Herodes? Porque ya Pedro se había salido de la cárcel. Milagrosamente. Así que como no sabían qué había pasado, vamos a poner una severa custodia, una guardia severa. Y dice, para que le custodiasen, porque se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué? Porque era costumbre de liberar a un preso para congraciarse con el pueblo para los días de Pascua. ¿A quién pidieron al pueblo cuando estaba Jesús allí ante Pilato? A un preso que estaba acusado de sedición, al más peligroso, al más temido por el pueblo. Por ese momento era el mejor candidato para que sea libre, era Barrabás. Por lo tanto, vemos nosotros que esto también forma parte de un diseño de liberación. ¿Por qué? Porque Jesús fue a la cruz, pero salió alguien que no merecía ser libre. Como usted y como yo. Él tomó nuestro lugar y nosotros fuimos libres. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mira, hermanos, la liberación, la verdadera liberación, también tiene participación la iglesia con su oración. Y mis hermanos, en estos tiempos debemos aprender justamente lo que es el poder de la oración intercesora para orar unos por otros. La iglesia se ha caracterizado en este siglo XXI de tener una oración muy egoísta, pedir solamente por sí mismo. Pero la oración no ha sido puesta para eso, sino que ha sido específicamente para orar por los otros. Porque ¿saben quién ora por usted? ¿Sabe quién intercede por usted todo el tiempo y sin falencias? Es el Cordero, el sumo sacerdote que nos convenía, Cristo Jesús, el que vive para interceder por sus santos. Hermanos, si esto no te consuela, deberías entender que la palabra así lo dice. Pero debes vivir para interceder. La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Delante de Dios oraba, pero llegó ese momento. Fíjense ustedes cuál es la actitud de Pedro ante el estado de encarcelamiento y de gran custodia. Dice la Escritura, y cuando Herodes le iba a sacar, su plan estaba perfecto, su plan estaba todo encaminado como lo quería hacer. Aquella misma noche, ¿cómo estaba Pedro?
Eso solamente lo hace hombres o mujeres que descansan y confían en el Señor. Estaban durmiendo. Pedro estaba durmiendo entre los soldados. ¿Los soldados dormían? No, la función de los soldados era custodiar a Pedro. Pedro dormía, los soldados no dormían. Los soldados estaban constantemente vigilando a Pedro, pero sin embargo Pedro descansaba. ¿Sabe qué está mostrando aquí la Escritura? Que la verdadera libertad que te va a dar Cristo no interesa por cuántos enemigos estás custodiado. No interesa cuánto sea la imposibilidad humana de que tú seas libre. No interesa cuál es tu cárcel, cuál es tu prisión, cuáles son tus pensamientos atados. No interesa cuál es la situación que tú piensas, hermano querido, de que no vas a poder salir de libertad. Lo que debes aprender es confiar en el Señor. Porque hemos comenzado diciendo que bajo sus alas te estarás seguro. Él te cubrirá. Él te librará del lazo del cazador. Él es el que guarda tu salida y tu entrada. Él es el que te protege. Es Dios, es Cristo, tu Salvador, tu Redentor. Y dice la Escritura que Pedro estaba durmiendo, custodiado por los soldados, sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Entró un ángel. Y dice la Escritura, y una luz resplandeció la cárcel. ¿Qué habrá pasado con los guardias? ¿Qué habrá pasado con ellos? Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. ¿Y qué sucedió? Las cadenas se le cayeron de las manos. No hizo ningún esfuerzo Pedro, las cadenas se cayeron ante la voz, ante la autorización, ante la orden dada. Levántate pronto. Las cadenas se cayeron de las manos. Y viene la orden, viene la instrucción. El ángel del Señor le dijo, cíñete. Para la cultura que tenían ellos los judíos, ellos usaban túnicas largas como vestidos, ¿sí? Cuando alguien decía que se ceñía, no es que se pegaba con el cinto una apretada, no. Ceñirse significa que hacía esto. Tomaba la parte de la falda de atrás y la subía para adelante y se la tomaba delante del cinto y quedaba como un pantalón. Pruébelo con la toalla. ¿Se entiende esto? La falda larga, tomaba la parte de atrás de la falda, la levantaba, la enrollaba y se la metía en el cinturón y quedaba un pantalón. ¿Para qué era esto? Cíñete. Ata tus. ¿Qué le dice? Le dijo, cíñete, átate las sandalias. ¿Saben cómo la libertad se espera, pero a la libertad se obedece? Porque cuando hay libertad hay que salir. Hay que salir. Diga conmigo, hay que salir. Hay que salir de esa esclavitud que estás, pero debes estar preparado. Cuando los soldados estaban por ir a la batalla, se ceñían, hacían el mismo proceso, quedaban con pantaloncitos. Porque era destreza, era habilidad, era una manera en que ellos tenían que poder obtener agilidad para vencer. Y un cristiano que está siendo libertado por Jesucristo debe estar dispuesto a batallar, dispuesto a guerrear, dispuesto a salir del lugar de prisión. Cíñete las sandalias. No puedes huir descalzo, ni tampoco con las correas desatadas. Cíñete las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Por qué se tiene que envolver? Para encubrir, para salir tapado. A todo esto dice que Pedro seguía y saliendo le seguía al ángel.
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. A él le parecía que era una visión. Pedro no cuestionó, Pedro no meditó, no se puso a indagar, no se puso a interpretar, no, simplemente obedecía. Y este es un principio clave. La verdadera libertad consiste en la obediencia. En la obediencia. No hay libertad sin obediencia. Una persona no puede ser obediente si no es esclavo. ¿Entendió? ¿A quién va a obedecer a alguien que es libre? Si yo soy libre, no voy a obedecer a nadie porque yo no dependo de nadie. Nadie está sobre mí, por lo tanto yo no tengo nada que obedecer. Pero la obediencia verdadera es la que nos da libertad. Por eso, lo que vemos nosotros que aconteció con Pedro aquí, ni más ni menos, es el modelo de la libertad que produce Dios a través de la persona de Jesucristo en nuestras vidas, que demanda de nosotros obediencia. Pedro simplemente siguió. No cuestionó, siguió. Y dice la palabra del Señor que seguía al ángel, pero dice, habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. ¿Saben, hermanos? Muchos en su intento de libertad llegan hasta la puerta de hierro y la ven cerrada y se vuelven. La puerta de hierro aquí tampoco fue un impedimento. Cuando se habla de puerta de hierro, se habla de la puerta de máxima seguridad. Y mis hermanos, Satanás jamás dejó libre a uno de sus esclavos. Satanás jamás dejó libre a ninguno de sus esclavos. Y usted se preguntará, ¿y cómo fuimos hechos libres nosotros? Porque hay alguien mayor. Porque hay alguien que obró en libertad. Porque hay alguien que dijo una vez, si no atamos al hombre fuerte, nadie podrá entrar a su casa y saquear sus bienes. Y mis amados hermanos, la obra de Jesucristo resucitada y glorificada trajo este impedimento. Satanás no puede impedir que Jesucristo, por el poder del Evangelio, traiga a libertad a todos los que están cautivos. Por eso, mis amados hermanos, las puertas de hierro se abrieron. ¿Cómo dice? Se abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba. Mis amados hermanos, ¿en qué consiste la libertad de un hijo de Dios? ¿Cuál es la libertad que anhelamos? Si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Pero ¿cuál es la libertad? Deuteronomio capítulo 28 te está diciendo que los que pueden obedecer los mandamientos, todas estas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán. Pero ¿quién puede obedecer si se proclama libre? Si alguien es libre no tiene reglas, no tiene mandatos. Ese es el pensamiento del hombre natural. Pero mis hermanos, no existe la autonomía ni la independencia en la libertad que nos da Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 nos enseña claramente cuál es la verdadera libertad que nosotros tenemos, mis hermanos. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. ¿De quién éramos esclavos? Del pecado. ¿Alguien es libre siendo esclavo del pecado? No. Si éramos esclavos del pecado, no podíamos dejar de pecar. Y no podíamos negarnos a pecar, porque éramos esclavos del pecado. Dice, aunque eres esclavo del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, viniste a ser, ¿qué cosa? Siervos de la justicia. ¿Sabe qué significa ser siervo? Ser esclavo. Mira, entonces, ¿cómo es el tema?
Soy esclavo de aquí y ahora soy esclavo de allá. Pregúntese cuál es la esclavitud que más te gustaría pertenecer. ¿Te gustaría seguir siendo esclavo del reino de las tinieblas o ser esclavo del verdadero Rey Jesucristo? Mis hermanos, ser libres significa ser siervos. Ser libre significa ser esclavo de Jesucristo. Y encontramos la palabra del Señor muy clara, porque en ningún momento te dice que Cristo te hizo libre para que seas autónomo. En ningún lado de la palabra te dice que Cristo te hizo libre para que hagas de tu vida lo que quieras. Al contrario, la verdadera libertad la tenemos los hijos de Dios simplemente por obedecer, simplemente por reconocer quién es el que gobierna nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que si Él nos hizo libres del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquella cosa en la cual ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos libres. Ahora, debemos entender, hermanos, que esta libertad que tenemos es una libertad que es sujeta a la obediencia. Y hay muchas cosas que nosotros no obedecemos. Y no las obedecemos simplemente porque nuestra naturaleza todavía batalla contra la ley espiritual. Y hermanos míos, nosotros tenemos que ejercer esta libertad del pecado, porque ahora sí podemos nosotros enfrentar a los apetitos de la carne. Ahora sí nosotros podemos ir en contra de lo que la ley del pecado nos estaba expresando. Si nosotros nos ponemos a ver, el apóstol Pablo continúa en el capítulo 7 hablando justamente del pecado, y él mismo reconoce que la ley del pecado está en sus miembros, y él ve únicamente la salida y el negocio más grande, que es morir, porque de esa forma es liberado de este cuerpo de muerte. El apóstol Pablo entendía que si estaba en este mundo era por causa del evangelio, pero su deseo era estar con Cristo, que es mucho mejor, para haber sido librados de este cuerpo de corrupción, donde el pecado todavía sigue levantándose en contra de los principios del Señor. ¿Cómo lo hace? ¿En qué cosas manifiesta? Todavía hay cristianos atormentados por sus pensamientos. Todavía hay cristianos que no pueden ser libres de la culpa. Todavía hay cristianos que no pueden sentir la verdadera libertad simplemente porque no se dedican a ser perseverantes en la palabra del Señor. ¿Cuánto necesitamos aprender a vivir en libertad? ¿Cuánto necesitamos practicar la libertad? ¿Y saben qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes es resistir. Firme es no darle lugar. Firme es no retroceder, ni fluctuarse, ni flaquear. Por eso, mis hermanos, cuando buscas ayuda en Jesucristo, no busques ayuda en otra cosa, porque no puedes fraccionar tu confianza. Si es en Cristo, es todo o es nada. Porque no puedes repartir tu confianza en una cosa o en otra, intentando a ver cuál es la primera que te salva. Mis amados hermanos, estar firme en Jesucristo simplemente es estar convencido de la libertad que Él te ha dado. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos hace referencia a esta libertad. Pero deberíamos nosotros estar bien asegurados en esto. Dice el capítulo 3 de Gálatas: oh Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad?
A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está diciendo el apóstol Pablo: no puedo entender, con esa libertad que les ha dado Jesucristo, cómo ahora van a volver otra vez a la esclavitud de la carne. ¿Cómo van a volver otra vez a estar sujetos a sus emociones y a sus pasiones, mis hermanos? Un cristiano que vive por emociones es inconstante, es fluctuante. Es como un electrocardiograma, hermanos míos. Y una vida de un cristiano no puede vivir así. Un cristiano debe vivir aferrado en la libertad que Cristo le ha dado. Si bien es cierto, todas las cosas que la palabra son promesas para ti, en Cristo es un cumplimiento. Y si Cristo es tu Señor, solamente debes vivir y debes esforzarte a vivir en esa libertad. Por eso, mis amados hermanos, no hay nada que pueda separarte de esas promesas, porque en Cristo Jesús han sido hechas verdaderas. ¿Eres libre? ¿Realmente eres libre? ¿Has podido alcanzar el gozo y la plenitud de esa salvación por la libertad? Para ir concluyendo el mensaje, hemos cantado esta hermosa canción: al que el Hijo hace libre, es libre de verdad. Y saben, hay algo que a mí me conmueve mucho: el pensar, el saber o el entender que cada cosa que yo niego al Señor, que no las hago, que dejo de lado, que postergo, estoy mostrando que mi libertad aún está menguada. No porque Él no te haya hecho libre, sino porque tu mentalidad todavía está atada a una cárcel que ya no existe. Cuando un pájaro de una jaula que está por mucho tiempo acostumbrado, habitado a la jaula, le puede abrir la puerta de la jaula. Y el pájaro capaz de salir y dar contento un par de vueltas, pero va a volver a meterse en la jaula. Y por más que dejes abierta para siempre, en su mente todavía hay rejas. Y mis hermanos, este tiempo se necesita de hombres y mujeres verdaderamente libres. Si Cristo te hizo verdaderamente libre, debes vivir como un hombre y una mujer libre. Y debes hacer que tus pensamientos, debes hacer que tu adoración, tu relación con el Señor esté fundamentada en la libertad. ¿Libres para qué? Para servir, para amar, para perdonar, libres para reconciliarte, libres para bendecir, libres para poder hacer lo que antes, por el pecado, no lo podías hacer. Hermanos, tenemos la libertad que nos permite a nosotros edificarnos como iglesia. Hazla, edifícala, emplea tu libertad para cosas que edifican. No uses la libertad como un libertinaje para hacer cosas que no convienen. La palabra ha sido muy sabia en todas estas cosas. Toda la Escritura habla de hechos y sucesos históricos de liberación. Siempre, desde Noé con un arca, ser libres del diluvio. Hemos visto a través de la historia profetas libertados. Daniel de la boca de los leones, esos 3 muchachos del horno de fuego candente. Cuántas cosas el Señor siempre ha estado para obrar en libertad. Y hoy necesitamos nosotros entender que Cristo dijo un día: hoy se ha cumplido, yo soy el libertador, el que verdaderamente los voy a hacer libre.
Y nosotros estamos en este tiempo, gozando de esta libertad. Pero esa libertad significa dependencia, significa obediencia, significa amar la palabra del Señor. Cierra tus ojos, vamos ahora. Por la gracia del Señor hemos sido libertados, Padre Celestial. Y hay libertad que muchas veces, Señor, no la entendemos. Porque aún, Señor, batallamos contra la carne, contra nuestros pensamientos. Pero, Señor, entenderemos y comprenderemos el día que seamos transformados en gloria. La verdadera libertad que tú nos has dado, Señor. ¿Cuántas personas, y especialmente en este mundo humanista, creen que libertad es hacer lo que quiera? Pero en verdad están siendo esclavos de este sistema gobernado por Satanás, esclavos del pecado. Señor, tú nos has dado libertad, porque ya no somos esclavos del pecado, ni del reino de las tinieblas. Somos tus esclavos, Señor. Y por ser esclavos, siervos tuyos, tenemos libertad. Cuando obedecemos tus mandatos, cuando obedecemos tu palabra, allí hay libertad, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias por permitirnos compartir juntos como iglesia. Y ayúdanos, Señor, a crecer como un cuerpo, como una comunidad de hermanos que por amor fraternal y fidelidad a tu palabra crecemos, alentándonos, estimulándonos, animándonos, Señor, a no desfallecer. Gracias, Padre Celestial, porque en verdad Cristo, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nos hizo libres. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por la victoria que hay en la cruz. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos por los méritos de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tanto amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
La gloria sea a ti, Señor. Tú nos has hecho libre. Y hoy podemos, Señor, en esta gracia, vivir como siervos para ti, proclamando el evangelio del reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Te alabamos y te bendecimos.